Esta es la Latinoamérica comparable. Al hablar de Latinoamérica es inevitable imaginar miles de culturas, gastronomías y paisajes maravillosos, y nosotros como benditos extranjeros o ajenos a diferentes territorios solemos comparar nuestro país de nacimiento con alguno otro que visitemos o conozcamos. Lo cierto es que muchas de las naciones que integran la región, sea por historia política, económica o rivalidades, suelen ser enfrentadas las unas a las otras. En ese sentido, te invitamos a conocer los países más comparados de América Latina. Así que sin más, comencemos. Venezuela y Cuba, como los dos gobiernos de izquierdas más famosos de la región, suelen llevarse multitud de críticas internacionales, fuertes movimientos de oposición interna y acusaciones de autoritarismo y dictadura. Estas naciones comparten esas características que han llevado en ocasiones a equiparar a ambos países y a ser ejemplificadas en conjunto como los responsables del deterioro regional en las últimas décadas. Y es que la relación de Hugo Chávez y Fidel Castro, forjada a partir de una concepción similar del socialismo, trascendió lo ideológico y se convirtió en un lazo permanente que ató y conectó las realidades pasadas y futuras de sus sociedades. Y es que a cambio del petróleo venezolano, Cuba enviaba a Venezuela aproximadamente entre 30.000 y 50.000 técnicos, incluyendo médicos, entrenadores deportivos, maestros e instructores de artes que ofrecían servicios sociales, a menudo en regiones pobres, con el fin de ayudarse mutuamente en sectores donde carecían. Y pese a sus economías, la gente sigue relacionándolos como iguales por manejar el mismo concepto político que ha llevado a la decadencia. Levantarse de la cama, armar el mate y arrancar un domingo en el que tarde o temprano se prenderá la parrilla. Sí, ese es el increíble plan de millones de argentinos y uruguayos para su fin de semana, feriados o reuniones familiares. Es algo que junto al dulce de leche que, de uno u otro lado del Río de la Plata, son y a la vez no son lo mismo, acoplando a ambas culturas. Estos, unidos y parecidos, incluso en el voceo y la estridencia con el que pronuncian las letras eye y ye, Argentina y Uruguay se consideran sociedades bastante europeizadas, como dos caras diferentes de una misma moneda. Y aunque hermanos, estas naciones aún siguen distanciadas en la cultura política y particularmente en el aspecto económico, que ha llevado a Argentina a alejarse de una Uruguay cada vez más próspera. Esperamos desde Bendito Extranjero que esta conexión también suceda. En la actualidad, debido a estos problemas económicos que atraviesa Argentina y gracias a la cantidad de migración venezolana que abarca, suelen salir a colación comparaciones muy frecuentes con respecto a diferentes aspectos entre estas dos sociedades. Y es que así como sucedió con Cuba en su momento, los venezolanos en territorio argentino disparan alarmas cada vez que una medida económica arbitraria de Argentina les hace recordar a la Venezuela del pasado. Actualmente se le considera los dos países con la mayor inflación en América Latina. En ambos se financian con fondos públicos una serie de programas sociales que parecen encubrir problemas más monumentales. Además, se utiliza el populismo como un método de permanencia en el poder y grandes figuras políticas consiguen sobrepasar toda consecuencia por sus supuestos actos de corruptela. Sin embargo, y pese a todo pronóstico, este escenario es casi imposible de prever debido a que Argentina, a diferencia de Venezuela, no vive una dictadura y aún se respeta en cierto grado la vulnerable democracia. República Dominicana y Puerto Rico son países unidos por un fuerte sentimiento de compañerismo y son esencialmente vecinos en el Mar Caribe. Estos dos lugares de habla hispana son populares entre los vacacionistas gracias a su clima cálido durante todo el año, hermosas playas, exuberantes interiores montañosos y una vibrante cultura local.
Y así, con gente alegre y cálida que le hace sentir como en casa, los puertorriqueños y dominicanos representan dos grupos sociales muy parecidos en la forma de expresarse, desenvolverse socialmente, en su visión de trabajo, necesidad de algarabía y su historia. Dicho esto, a pesar de su proximidad y el clima casi idéntico, se encontrará que estos dos destinos son en realidad bastante diferentes en otros aspectos como la cultura y la economía, pero de alguna manera se complementan y son la representación perfecta del alma caribeña. Usando de nuevo a Venezuela como ejemplo, se destaca una de las rivalidades, entre comillas, más famosas de toda la región, la existente entre este país y Colombia, quienes, a pesar de compartir frontera y grupos humanos, parecen ser tan iguales como distintos. Las dos naciones comparten una historia en común por haber sido territorio colonial español y por lograr su independencia con Simón Bolívar a la vanguardia para luego convertirse en una sola nación independiente como te hemos contado antes. Se destaca la gastronomía y la rivalidad por la arepa, así como por ser países alegres y fiesteros, parecidos en herencia indígena, riqueza natural y colores de sus banderas. Y es que Colombia y Venezuela han vivido historias muy dispares, pero eso no evita las eternas comparaciones entre ambos, particularmente con la migración reciente. En Bolivia, las lenguas más habladas después del español son el quechua y el aymara. Por ello, en muchas de las escuelas, el método de enseñanza está basado en sus lenguas originarias. Del mismo modo, en Perú, el Ministerio de Educación también ha implementado un modelo educativo con el fin de proteger su cultura, su lengua natal y sus historias, algo que recuerda a esta forma boliviana de resaltar y celebrar este pasado milenario muy similar. Y es que tanto en Perú como en Bolivia, y especialmente en Sierra Sur, sus etnias son tan parecidas que a veces incluso con el idioma, muchos extranjeros llegan a confundirlas. Sí, estas dos naciones son, junto a México, las de mayor componente indígena de la región y suelen ser agrupadas por ello. Nicaragua, unida al llamado Triángulo Norte de Centroamérica, integrado por Guatemala, Honduras y El Salvador, hace parte de una de las zonas más mortíferas del mundo, con un índice de decesos violentos superior al de zonas de guerra. Por ello, usualmente estos cuatro países parecen integrar una sola región que, al ojo del extranjero, está plagada de las mismas problemáticas. Algunas de estas consideraciones, como la misma violencia, son reales, pero otras son productos de meros estereotipos. Y es que estas naciones centroamericanas, sin embargo, sí que están unidas por un permanente deseo de migración que ha ocasionado salidas impresionantes de millones de personas durante el tránsito de varias décadas y parece hasta ahora no detenerse. Chile y Argentina tienen un pasado de tensas y complicadas relaciones sociales y políticas, pero también militares, bajo el cual muchos recuerdan con recelo como en 1817 el general argentino José de San Martín comandó gran parte de las tropas revolucionarias que derrotaron a los colonizadores españoles. Siglos más tarde, se supo que las autoridades chilenas colaboraron abiertamente con el Reino Unido en la Guerra de las Malvinas en 1982, algo que hasta el día de hoy se considera como una traición hacia la nación limítrofe que había colaborado en la emancipación, dejando una grieta en sus relaciones y en su cultura durante muchos años, e incluso en la actualidad es inevitable encontrarse con un argentino que despotrica de un chileno e incluso viceversa, algo que ha llevado a inevitables comparaciones a pesar de que estas sociedades se encuentran hoy muy separadas, particularmente en lo que respecta a la mencionada evolución económica argentina. Durante décadas, México y Brasil han sido los motores de la economía latinoamericana, convirtiéndose además en líderes en la generación de cientos de diferentes productos, bienes y servicios.
Ambas naciones se han comprometido con la estabilidad macroeconómica y llevan años combinando baja inflación y superávits fiscales primarios. Al mismo tiempo, siguen siendo enormemente desiguales y sus élites controlan una gran cantidad de recursos, además de un acceso privilegiado al diseño de las políticas públicas, sin mencionar los elevados niveles de corrupción. Por ello, y aunque quizás no compartan tantas similitudes culturales más allá de su gente, Brasil y México normalmente son comparados regionalmente por extranjeros gracias al enorme poderío que poseen. Y sí, eso seguramente lo has visto también acá en Bendito Extranjero. Entre Costa Rica y Panamá son muchas las semejanzas en cuanto a la oferta turística y su geografía plagada por regiones de selva virgen, fauna salvaje, volcanes y montañas, pero Panamá, al menos de momento, está mucho menos explorada que Costa Rica. Más allá de eso, como países fronterizos, estas naciones han logrado propiciar el movimiento libre de su gente y a día de hoy son comparadas como los modelos a seguir en la región centroamericana. Costa Rica y Panamá no solo han logrado sobresalir en una zona complicada, sino que además se han adelantado a otras naciones al norte y al sur del continente. Y es que quizás no lo sea así para el ciudadano común, pero el modelo económico en estos dos países es hoy punto de comparación y referencia entre figuras especializadas. ¡Bravo por los ticos y los panameños! Y así finalizamos este video. Ahora te toca a ti dejar tu comentario acá abajo. ¿Qué opinas sobre este tema? Y ayudarnos dándole me gusta y compartiendo el video. Recuerda nuestras redes sociales @benditoextranjero en Facebook e Instagram. Y por supuesto sigue con otro de nuestros videos.